Bendiciones, mis hermanos. Dios te bendiga si estás viendo este video. Te deseo lo mejor, que Dios te dé lo mejor, lo más agradable para tu vida. Que Dios traiga paz sobre tu vida. El día de hoy quiero tocar un tema un poco controversial, un tema un poco complejo. Y el tema es el siguiente. Muchas personas de las que están en Cuba saben la crisis que hay ahora mismo en Cuba. Saben la situación que está pasando Cuba en este momento. Pero esa crisis no es de estos momentos, esa crisis de hace 60 años. Entonces, el tema es el siguiente. Muchos cristianos que están en Cuba critican al que se va de Cuba buscando una vida mejor, una vida más tranquila, diciendo, no, porque Dios bendice a donde quiera, Dios bendice, Dios cuando te va a bendecir, te bendice a donde quiera. Y sí, tiene la razón. Dios cuando te va a bendecir, te bendice a ti donde quiera. Dios te bendice a ti en Oriente, en Haití, en Jamaica. Dios te bendice a ti donde quiera, porque Dios es suficientemente poderoso para extender su mano hasta lo profundo de la tierra y bendecirte ahí. Pero el pensamiento ese es el que está mal. El pensamiento de que el llamado tuyo es aquí en Cuba, no tienes que irte para otro país. Mi hermano, yo no veo en la Biblia. Yo no veo en la Biblia a nadie que no se haya movido del lugar. Entonces me pregunto yo, ¿por qué Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto? Pudiendo Dios levantar al pueblo de Israel y destruir el pueblo de egipcio en 24 horas. ¿Por qué Dios tuvo que atravesarlos por un desierto y llevarlos hacia otro lugar y llevarlos hacia la tierra prometida? Si Dios podía bendecir a Israel hasta en el desierto, ¿por qué no lo dejó en el desierto? ¿Por qué Dios no dejó a Israel en Egipto? ¿Por qué Dios no dejó que Israel conquistara Egipto? Yo te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque hay lugares en esta tierra que están malditos. Y eso hay que entenderlo. Mira el pueblo de Haití. Haití no levanta cabeza a causa de la brujería, la hechicería que tienen ahí, la idolatría que está entronada en ese país. Ese país es gobernado por brujos, por hechiceros. Y por eso está como está. No hay un ciclón que no pase por Haití. No hay un terremoto que no pase en Haití. Entonces me pregunto yo, ¿por qué cuando un cristiano se va de Cuba, lo primero que le dicen, esa no es la voluntad de Dios? Ahora digo yo, ¿acaso Dios te ha dicho a ti cuál es la voluntad de Él para la vida de otro? Fueron muchos los que dijeron que no era la voluntad de Dios que yo me fuera de Cuba, porque esa no era la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios te dijo a ti de que la voluntad de Dios para mi vida era en Cuba? Dios te dijo eso. Dios no te dijo nada. Entonces, ¿por qué las personas suponen eso? ¿Por qué el suponer? Me estoy mencionando yo en este video para que te identifiques conmigo. ¿Sabes cuántos casos de personas y cristianos que están buscando una vida mejor han venido para acá, para Estados Unidos? Y han sido criticados por sus propios hermanos, han sido criticados por su familia, han sido criticados por todo el mundo. Pero ese hermano que fue criticado cuando vino para acá, para Estados Unidos, las personas en Cuba si quieren recarga. Muchos pastores, muchos líderes de nombre, personas de renombre, si quieren que los vengan, que le hagan invitaciones para venir a predicar aquí en Estados Unidos, quieren que le manden diezmos para allá, para Cuba. Entonces, si Dios te bendice, si tú criticas a tu hermano que viene para acá, para Estados Unidos, buscando una vida mejor para su familia, ¿qué haces pidiendo recarga? ¿Qué haces pidiendo diezmo? Vengo hablando de este tema y vengo manejando el auto a la misma vez. Y
De verdad quisiera dejarlo a ustedes con ese pensamiento y yo quisiera leer ahí en los comentarios qué es lo que creen ustedes de esto. Yo creo que Dios bendice donde quiera. Yo creo que Dios cuando te va a bendecir a ti, te bendice donde sea, donde quiera. Poder tiene Dios para eso. Poder tiene Dios para abrir el mar y hacerte cruzar del otro lado. Ahora la pregunta está, el por qué Dios permite que personas se muevan de un lugar para otro. Muchas personas critican eso, pero yo veo pastores, yo veo líderes que les gusta que los inviten a predicar a otros lugares, que quieren ir a las naciones, que oran para que Dios los lleve a las naciones. Pero cuando una de tus ovejitas, de las chiquiticas de abajo, tiene un sueño, perdón, de irse para Estados Unidos, de irse para Canadá, de irse para Europa, hacia un lugar abundante, próspero, bendecido, que no te persigue, que no persigue el evangelio, como en Cuba, que saben que el evangelio es perseguido. En Cuba el evangelio es perseguido, para el que no lo sepa. En Cuba te tumban la iglesia, en Cuba te amenazan, en Cuba la iglesia apostólica es perseguida. La que ustedes llaman el ministerio de la prosperidad, que ese es otro tema. Entonces, yo veo muchas personas, muchos pastores, muchos líderes que quieren las naciones, quieren predicar, pero si tú criticas el de abajo porque se quiere ir a vivir a Estados Unidos y tú dices que el llamado de ellos es allá, ¿qué haces tú predicando en otra iglesia? ¿Qué haces tú predicando en otro país? No criticas a tu hermano, bendícelo. Si se quiere ir para Estados Unidos, Señor, ábrele las puertas. Señor, ábrele las puertas para que lleguen bendición, para que lleguen bien, que le vaya bien, que lleguen allá y que busquen lo que están encontrando. Lo que aquí nos falta, porque en Cuba falta de todo. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Tú sabes cuál es la diferencia del evangelio aquí en Estados Unidos del evangelio en Cuba? Que mientras un cubano está orando, está pidiendo por un par de zapatos, por un desayuno, por un almuerzo, por una comida, el de aquí de Estados Unidos no está orando por eso. ¿Por qué? Porque lleva una vida tranquila, no le falta de nada, trabaja y tiene lo que quiere. Y encima de eso, súmale a un Dios tan grande y poderoso como el que tenemos bendiciéndonos. Entonces, lo que te exhorto es el día de hoy: no critiques a tu hermano cuando se vaya de Cuba. No andes diciendo que no es la voluntad de Dios. No lo maldigas diciendo que va a tener que regresar para atrás porque le va a ir mal. ¿Por qué haces eso si es tu hermano? ¿Acaso tú no sabes que hay poder en lo que tú declaras? ¿Acaso tú no sabes que la Biblia misma condena y llama homicida a aquel que habla mal de su hermano? ¿Acaso tú no sabes que Dios te dice que hay de aquel que llame fatuo a su hermano? Tú sabes eso. Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano cuando se quiere ir de Cuba? Cuando ve las situaciones que está pasando el país y él no quiere pasar por esa situación. Entonces, hay personas que quieren y necesitan una vida más tranquila. Hay personas que quieren la tierra prometida aquí en la tierra. Yo oré muchos años en Cuba. Señor, llévame a un lugar donde tu bendición y tu prosperidad no falte. Dios te va a bendecir a donde quiera y te va a prosperar a ti donde quiera. Es bíblico. Pero cuando tú miras el pueblo de Dios en Cuba, tú no ves la bendición, ni ves la abundancia, ni ves la prosperidad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que Dios no está en Cuba? Sí, Dios está en Cuba, ¿cómo que no? Si hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones, claro que Dios está en Cuba. Lo que no está en Cuba es la bendición. Cuba
no está bendecida, es una tierra árida. Cuba es una tierra desolada, es un desierto. Llegará el momento donde Cuba sea libre. Llegará ese momento. Mientras tanto, muchas personas del pueblo de Dios no están viviendo bajo la bendición de Dios en Cuba. Están viviendo bajo la misericordia. No es lo mismo vivir bajo la bendición de Dios en Cuba que vivir bajo la misericordia. Cuando tú vives bajo la misericordia, comes por misericordia de Dios, tú vistes por misericordia de Dios, tus hijos tienen comida y ropa por misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de ti. Entonces es lo mismo vivir así, a vivir bajo la bendición, vivir bajo el no me falta, me sobra, tengo para dar. Muchas veces tienes visita en tu casa. Muchas veces un hermano de tu iglesia te visita y no tienes que brindar. ¿Sabes qué es lo único que se brinda en Cuba? Una taza de café. Y sabes que no es café puro. Es café mitad chícharo. Ya hoy en día es más chícharo que café. Entonces, no quiero meterme en ese canal a hablar sobre los alimentos en Cuba, que eso todo el mundo sabe la situación que hay en Cuba. Entonces, yo llevaba muchos años preguntándome ¿por qué la bendición de Dios en unos lugares y otros no? En todos los lugares del mundo hay ricos y pobres, por supuesto. En todos los lugares, en todos los países hay ricos y pobres. Pero no en todos los lugares del mundo tú ves a las personas con hambre. Fueron muchas las veces en Cuba que yo tuve que ir a una iglesia sin comer, en ayuno obligatorio, no ayuno porque decidí ayunar para el Señor, en ayuno porque no había que comer. Entonces, regresando al tema inicial, no critiques a tu hermano cuando se vaya del país, diciendo que no es la voluntad de Dios, y no lo maldigas tampoco, diciendo que va a tener que regresar, que le va a ir mal, que no sé qué más. Dios a ti no te ha dicho nada. Dios a ti no te ha dicho, dile al hermano que no se vaya. Dios no te ha dicho nada. Si Dios no te ha dicho nada, cierra tu boca. Porque la misma Biblia dice, hay de aquel que diga, Jehová habló cuando Jehová no habló. Hay de ti si tú dices una palabra y Dios a ti no te ha dicho nada. Hay de ti. Mira, dice la Biblia, el que haga tropezar a uno de mis pequeñitos es mejor que coja una soga, amarre una piedra y se tira al mar. Mira lo que dice la Biblia. Líder, pastor, mentor, intendente, superintendente, diácono, que me estás viendo, que me estás oyendo. Hay de ti si tú eres de tropiezo para una de las ovejitas de abajo. Que el cargo no se te vaya para la cabeza, que el espíritu raro no se te vaya para la cabeza y tú maldigas a uno de los pequeñitos cuando se vaya. Nadie está atado, nadie está sujeto a un lugar a menos que Jehová lo diga. Si una persona de la iglesia, pastor, líder, mentor, que me estás mirando, te dice, me voy a mudar, si Jehová no te ha dicho nada, no le digas que no se vaya. Bendícelo. Recuerdo cuando yo salí de Cuba, fui donde una persona, lo bendigo, el apóstol Alexis de las Tunas, lo bendigo, tremendo hombre de Dios, tremendo siervo, wow, un hombre sobrenatural. Fui donde él y le dije,
pastor, yo quisiera irme del país, llevo rato, y voy a salir así, tal día. Me dijo, hijo, te bendigo, yo sé que tu corazón no está aquí en Cuba. Oró y oró de esta manera, oro para que América te reciba. Mi hermano, y te puedo decir que tuve un viaje placentero. No tuve un tropiezo. No pasé por ninguna situación. Llegué desde Nicaragua hacia aquí, hacia Estados Unidos en bien. Ese hombre oró de esa manera. Ese hombre oró y canceló maldiciones sobre mi vida. Ese hombre oró por personas que habían maldecido mis planes. Si Dios te da, si tú tienes un sueño, no lo cuentes, no cometas el error que muchos cometemos en contar nuestros planes. Primero, los demonios oyen y saben los planes que tú tienes. Y segundo, hay personas que oyen tus planes y tienen envidia. Y esa envidia produce palabras que te maldicen, retrasan tus planes, los estorban. Por eso dice la Biblia que tu izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Espero que este video haya sido de reflexión. Espero que este video haya sido una reflexión. Sé que van a haber muchos comentarios ahí, personas que no van a estar de acuerdo conmigo, no tienen por qué estar de acuerdo tampoco. Estoy en un lugar donde es libre expresión. Puedes decir y comentar lo que quieras, eres libre de decirlo. Si estás de acuerdo, pon que estás de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo, también lo pones. Espero que este video te haya exhortado, te haya dado a entender muchas cosas. Y espero que haya caído en este tipo de errores, se arrepienta y le pida perdón al Señor. Porque el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Entonces espero haberte exhortado. Y si eres tú el que has pasado por una situación como esta, perdones al que ha hablado mal de ti, diciendo tales de atrocidades, sin haber Jehová ha dicho nada. Entonces te bendigo, espero que el Señor te bendiga y tenga una vida de abundancia. Que seas tú quien des, que seas tú quien bendigas a otro. Espero que seas tú el que tengas para dar. Arrebata esa palabra y hazte dueña de ella. Y di, Señor, esa palabra la tomo para mí. Y yo soy de los que voy a tener para dar, para compartir. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Cristo te ama.